Buenos días. Yo creo que buenos, ¿no? Oye, hoy no llueve. Es que estaba repasando la conferencia porque lo que yo tengo que contarles hoy es algo muy fuerte, pero bueno. Normalmente ustedes siempre me han visto hablar de psicofonías y hoy voy a hacerlo también. Pero es que hoy además voy a meterles un rollo que espero que no se duerman más. Aunque siempre viene bien hablar de ciencia y demás cosas relacionadas con el método de investigación, sobre todo cuando uno está medio dormido, un domingo a las 9:30 de la mañana. Pero bueno, aquí estamos. Quiero agradecerles a todos ustedes muchísimo que hayan estado aquí y desde luego pues que sean como son, porque son todos estupendos. Y la conferencia mía de hoy no es sencilla, es una conferencia que bueno, es bastante compleja de... Es que si no, después se mete conmigo. Es una conferencia bastante compleja de explicar porque va a tratar sobre el método paracientífico y el método científico. ¿Y por qué esto? Pues porque, de verdad, tanto en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas como en todas las organizaciones que investigan lo paranormal, institutos, equipos de investigación serios que tenemos en nuestro país, y que nuestro país va muy avanzado, pero estamos muy ocultos todos, lamentablemente, pues siempre hemos tenido la necesidad de intentar exponer nuestros trabajos sin saber realmente hasta dónde llegar y cómo llegar hasta ellos, y cómo llegar hasta la gente y qué decirles. No hay un método. Bueno, aquí tengo lo que es el método paracientífico diseñado y desarrollado para que todos ustedes hoy sean partícipes de la primera vez que este método paracientífico que yo les voy a exponer, que es el método paracientífico propuesto por un colectivo de investigación bastante grande, pues llegue a todos ustedes. Esto lo verán publicado dentro de poquito en diversos medios y espero que sea una línea a seguir por muchos investigadores, para que cuando a nosotros nos digan, ¿usted qué es? Yo soy parapsicólogo. Bueno, pues vale, pues nada, nos pongan ahí como parapsicólogo. Pedro Amorós, parapsicólogo. Sinesio Darnell, parapsicólogo. Lorenzo Fernández, parapsicólogo. En fin, en lugar de ponernos los verdaderos títulos, que a lo mejor no tienen nada que ver con eso. Y por eso, quizás la gente, cuando salimos en los programas de televisión, cuando ustedes nos ven públicamente por ahí y nos ven delante de un paragnosta, no saben ustedes, posiblemente no sepan lo que es un paragnosta, algunos de ustedes sí, por supuesto, pero un paragnosta es aquel que sufre los fenómenos en primera persona, aquel que nosotros estudiamos. Es como si el doctor Jiménez del Oso lo pusiera al lado de un paciente suyo. No significa que esté loco, no Fernando, sino el paciente, y que lo pusiéramos ahí y que el entrevistador, el presentador o la persona que realiza la entrevista pues tratase de una misma forma al doctor Jiménez del Oso que al paciente suyo, que va a contar el caso extraño del paciente. Perdón. Y esto es importante saberlo diferenciar, porque si no iban a tomar tanto a Fernando como al paciente como una misma cosa y habría que distinguirlo. Una cosa es el paciente y otra cosa es el estudioso, el investigador, el doctor que está ahí. Por eso la labor del investigador hoy en día, del parapsicólogo, es explicar el por qué ocurren las cosas, establecer una pauta, establecer un carácter de la propia investigación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son... A ver si se sale esto y les pongo... Es que quiero que ustedes lo vean. No lo iba a hacer, pero prefiero que ustedes vean lo que yo voy diciéndoles, y si tienen que tomar alguna nota o si tienen que seguir un poco las pautas de lo que les digo, para que por lo menos lo vean ahí. El método científico es un método bastante complejo. Se aplica en laboratorios, se aplica en diversos comités científicos. Y desde luego, bueno, pues lo que más podemos destacar de él son las características de las publicaciones y de los resultados que obtienen. Por ejemplo, si yo os dijera que método científico es ver caer una manzana al suelo,
Pues, por ejemplo, ustedes podrían decir, no, vale, ¿y esto es el método científico? Pues sí, sí que lo es. Y el método científico también comprende el por qué esa manzana cae al suelo y por qué cae con la velocidad que cae y hacia dónde cae. Y si realmente cae de una determinada altura y si la Tierra da vueltas en ese sentido, ¿por qué sufre una pequeña variación y desviación? Esto es el método científico que investiga y estudia el porqué de las cosas, el universo observable, las muestras que se pueden recoger y toda una serie de datos y de elementos muy importantes y que desde luego forman parte de la ciencia. Gracias a que existe este método científico, nosotros, todas las personas que aquí estamos, bueno, pues podemos ver estas imágenes, podemos ver este ordenador, este DVD fantástico, este micrófono que es muy bueno para grabar psicofonías, aquel reproductor. Es decir, la técnica avanza gracias al método científico. Pero ¿por qué no avanzan las cosas por el método paracientífico? Ahora lo veremos. Quizás lo más importante del método científico es establecer las propias hipótesis de investigación, las hipótesis que nos van a dar la comprensión de ese universo razonable que existe. Estas hipótesis se llaman hipótesis de trabajo y evidentemente forman parte también de esa experimentación y además es muy importante que las tengamos en cuenta. Y por supuesto, como ya decía hace unos segundos, la experimentación que nos va a dar una característica muy curiosa y es demostrar las pruebas, demostrar las hipótesis, demostrar lo observable. ¿Por qué esa manzana ha caído? Vamos a tirar nosotros una manzana desde arriba de un tejado de una casa, a ver si realmente hace la misma curva, o es que es el árbol el que produce esa curva, o es que es el viento del lugar. Bueno, pues tenemos que aislarlos, las condiciones físicas, las condiciones ambientales para que esto llegue. Y luego pues hay toda una parafernalia dentro de lo que es el método científico, que yo de verdad que lo digo que esto ya lo dejo para los científicos, porque si no nos podemos volver locos, las hipótesis alternas y demás. Pero bueno, yo quiero que nos centremos en el método paracientífico. El método paracientífico es lo que nosotros vamos a proponer hoy aquí. Y les ruego a todos ustedes que son investigadores, que están ahí para aprender y que quiero que no hayan venido aquí solamente a vernos a nosotros hablar. Y saben una cosa, yo estoy encantadísimo porque aquí he conocido muchísima gente que no había conocido antes. Y bueno, conforme he pasado el tiempo, yo digo, bueno, pero si es que la valía de todos los que he hablado y por supuesto de todos los que no he hablado posiblemente también, es algo impresionante. ¿Cómo ha avanzado? Yo recuerdo hace años cuando subíamos a un congreso, cuando íbamos a un congreso y íbamos al escenario y la gente nos preguntaba cosas, las preguntas eran muy sencillas. Y, oiga, ¿y qué es una psicofonía? Pues mire, una psicofonía es un sonido que se graba en silencio. Y además tú te quedabas bien porque le decías a la persona, es un sonido que se graba en silencio. Y la persona, oh, qué misterioso. Es que hoy no te preguntan eso, hoy te preguntan, oiga, ¿cuál es el método de investigación donde la portadora hace...? Oh, madre mía, efectivamente. Y es que gracias a eso, gracias a que todos ustedes ya se han convertido prácticamente en compañeros de investigación, en eruditos también, en todo esto. A mí me asusta cada día, me asusta por todo lo que tengo que aprender para poder decir o para poder, explicar determinadas cosas de las cuales tampoco tengo las respuestas, como lo vamos a ver ahora. Por eso quiero que hagan ustedes mucho hincapié en esto que les voy a comentar, el método paracientífico. Es necesario que aunemos todos nuestros conocimientos. Si yo en mi casa grabo una psicofonía y la pongo un magnetofón a grabar, hola, ¿quién hay aquí? Iba a decir no hay nadie, pero no voy a decir, porque esa psicofonía es de Sinesio y esa psicofonía ha sido impresionante. Una psicofonía que ha dado la vuelta al mundo, ha estado ahí. Y para mí es una de las psicofonías más interesantes que demuestran el factor humano, el factor consciente,
y, desde luego, todo lo que implica una labor de investigación. Sinesio Darnell, este maestro de maestros, se pone en su laboratorio, coge sus grabadores, los sincroniza y aparece una voz. No hay nadie, no había nadie. No había nadie. ¿Quién narices ha dicho no hay nadie? Es muy interesante desde el punto de vista de la psicofonía, porque nos han respondido a algo que ya sabíamos. Pero, ¿cómo se ha grabado esto? ¿Qué características ha tenido? Cuando yo me voy a una casa antigua, abandonada, y en el silencio de la noche me pegan un palmotazo en una mano, nos levantan a 7 investigadores en vilo, estamos unos cuantos investigadores sentados en una mesa con los ordenadores puestos. Imagínense ustedes, en un convento abandonado, además cerca de allí, donde ocurren fenómenos paranormales, se manifiesta un fantasma por allí y nosotros vamos a las 11 de la noche. Recuerdo que José Requena, uno de los vicepresidentes del SEIP y que no ha venido al Congreso, lamentablemente, pues recuerdo que iba con sus maletines así, él anda así, permítame que me levante, él anda así, y siempre muy serio. Y recuerdo que yo iba detrás y le decía: José, ¿qué te pasa? Y dice: joder, Pedro, es que no siento las piernas. Y es del frío que hacía. Es que aquí hace frío, pero bueno. Es del frío que hacía, estaban las matitas heladas, rompíamos el hielo. Ese frío, con todos los investigadores que allí participamos en aquella investigación, pues al final, recuerdo que nos sentamos en una mesa con todos los aparatos, lo pusimos todo dispuesto para grabar psicofonías y preguntamos en una ocasión, dice, bueno, había una cuerdecita de una viga y después de la leyenda que nos habían contado de aquel lugar que era misteriosa, se le ocurre a una de las chicas decir, ¿y esta cuerdecita para qué sería? Y yo estaba pues asustado allí, grabando psicofonías, callado. Y José Requena dice, bueno, sería para colgar algo. Y yo me quedé así pensando, y como a mí me gusta mucho gastar bromas, digo, o para colgar a alguien. Bueno, la mesa se fue abajo. Los hierros de la mesa se doblaron hacia arriba y yo recuerdo que tal como estoy en esta mesa, hizo la mesa así. ¡Bum! Y cayó hacia José. Claro, José revolcado por el suelo, el pobre, con todos los cascotes por detrás en la espalda. ¡Ay, mi espalda, ay, mi espalda! Yo cogí el ordenador al vuelo, gracias a Dios. Pero la cinta acabó a 6 metros de distancia y demás, ¿no? Pero bueno, en fin, José está bien. No ha venido porque no esté todavía mal, ¿no? Pero bueno. Quiero decir con esto que existe una interacción entre los fenómenos, pero no existe una definición del cómo se han grabado. ¿Cómo saben ustedes que eso que yo grabé, porque ahí se grabó una psicofonía alucinante, es cierto? ¿Por qué? ¿Porque me llamo Pedro Amorós? Pues no se lo crean ustedes. Yo tengo la misma credibilidad que todos ustedes que hay ahí, que están ahí sentados y que no veo, por cierto. Tengo la misma credibilidad. Yo puedo aplicar más o menos técnica, porque ya me he preocupado de comprarme cosas y de gastarme dineros que no tengo para aparatos y que mi mujer después me dice, ¿y esta factura de qué es? Bueno, no, unos libros que compré y tapando el minidisc. En fin, que somos demasiado de andar por casa y quiero que esto cambie, porque la parapsicología española va a ser puntera en todo el mundo, tal y como lo está siendo en determinados países, y vamos a estar muy por encima de ello. No quiero ni tengo afán de elitismo por parte de España, pero nosotros tenemos una característica muy importante que no la tienen otros países, y es que investigamos en campo, y es que estamos ahí para ir detrás del misterio, para ir buscando los verdaderos enigmas e ir estudiándolos. Y el método paracientífico nos lleva a ello, porque gracias a ese método, cuando yo diga a ustedes, grabé una psicofonía en tal sitio, características de grabación, pam, 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 fenómeno observado, parasismogénesis, que es movimientos de tierra,
¿Qué se produjo durante la observación de los fenómenos? Pirogénesis, que se pegaron fuego en las cortinas. Fenómeno concomitante poltergeist. Durante la grabación se producen movimientos y aquello, pues no se sabe bien por qué. Fenómenos poltergeist añadidos. ¿Pero cuántos tipos de fenómenos poltergeist hay? Vamos a ver, ¿cuántos hay? ¿Y por qué se dan los poltergeist? Ayer Lorenzo Fernández nos hizo una exposición fantástica de casos. Pero todos estos casos que nosotros hemos tenido en cuenta, que no es labor de Lorenzo, porque Lorenzo es un gran periodista y Lorenzo exhibe, expone y bueno, pues muestra que es su trabajo. Pero la labor de nosotros, de los investigadores que estamos ahí en el laboratorio grabando psicofonías, obteniendo resultados, es tener un método, el método paracientífico y el método que todos nosotros tenemos que asumir. Así que me voy a meter con él y por favor tomen nota de ello. Por lo menos dense cuenta, porque ya lo verán por ahí publicado. Intentaremos. Lo primero que tenemos que tener en un método es método. Así que cuando les hablen a ustedes que la parapsicología no tiene método científico, digan error, craso error. La parapsicología sí tiene método científico. Y en uno de los programas de Noche de Misterio, que es la producción que nosotros hacemos iba a decir de películas de terror, pero es que no tiene nada de misterio. Pero bueno, en fin, siempre se ha estado haciendo alusión a esa ciencia. No, la parapsicología es ciencia, no, la parapsicología es ciencia, no es ciencia. Si fuera ciencia sería, tendría aplicable el método científico, pero es que no se le puede aplicar un método científico. Nosotros vamos cabalgando al lado de la ciencia, pero tenemos que tener unas bases muy importantes y son las bases del propio método de investigación. Miren ustedes, el método paracientífico es tan sencillo como encender una cerilla con una pequeña cajita y observar cómo esa cerilla arde. ¿Por qué arde? ¿Qué hay? Sinesio de Darnell explicaba en su magnífica conferencia que la parapsicología es una mezcla de universos multidisciplinares. Yo hace mucho tiempo no sabía a qué se refería la cosa cuando se hablaba de algo multidisciplinar. Y algo multidisciplinar es ser maestro de mucho y oficial de nada. Significa saber un poco de todo, pero no ser un experto en nada. A pesar de ello, cada uno de los técnicos de investigación que la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas tiene, está especializado en un campo. Por ejemplo, Guillermo Núñez, que está entre ustedes, es uno de nuestros analistas de imagen, donde cuando nosotros tenemos imágenes extrañas, a pesar de yo verlas, a pesar de yo dar mi aspecto, mi idea, pues él coge y se pasa 74 horas con una foto en la que yo ya no sé, o sea, yo a veces ya miro de lado y digo, Guillermo, por favor, que ya no sé si estoy viendo de lado o estoy viendo al... No, Pedro, fíjate como aquí hay un brillo y este brillo produce esto, y efectivamente, esto es un equipo multidisciplinar. Porque realmente la parapsicología en sí cuenta con ese gran público, ese gran colectivo de investigación que están aquí hoy en día y que todos ustedes pues lo ven y lo sienten al día. ¿Cuántos de ustedes no han probado grabar una psicofonía alguna vez? Imagino que algunos no, pero muchos otros sí. Y estamos aquí para aprender eso. Y quiero que hoy domingo, que ya han atrasado la hora, por cierto. ¿Han atrasado? No, hemos adelantado una, ¿no? Exactamente, he atrasado una. Es decir, hemos ganado una. Hemos adelantado una en la vida. Pero hemos atrasado una en el reloj. Y quiero que este día aprendan ustedes algo de cómo se hacen las cosas, de cómo se deben de hacer, cómo se deben de exponer. Y el método paracientífico de investigación es así, tal cual yo se lo voy a explicar. Primero tendremos que tener una observación aparente.
En la observación, lo primero que hemos de tener en cuenta es ver qué es lo que hay en el lugar. Y para saber qué es lo que hay en el lugar, solo tenemos que tener la característica de observar, y muy detalladamente. Tenemos que recoger los datos de interés relativos a ese fenómeno. Ustedes lo pueden seguir aquí en la pantalla. Tenemos que organizar los datos que hemos observado. Tenemos que analizar cualquier tipo de muestra recogida y tenemos que crear una hipótesis de trabajo. Primero, hay que observar. ¿Cómo se observa? Recogiendo datos de interés relativos al fenómeno. Luego, organizaremos estos datos. Luego, analizaremos las muestras. Y luego, crearemos nuestras hipótesis. Es tan sencillo como eso. Cuando recogemos esos datos de interés relativos al fenómeno, tenemos varias cosas que hay que tener en cuenta. Ese primer punto que ustedes tienen ahí, parte de ello, para poner el resto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos frente al fenómeno, debemos de observar, estamos en observación, características generales del fenómeno. ¿Qué tipo de fenómeno es? El cuadro de fenómenos que produce, como por ejemplo los auditivos, los paraópticos, es decir, una psicofonía, es decir, un fantasma. ¿Cuándo se produce? ¿Qué recurrencia tiene? ¿Qué cadencia tiene un sonido? Esa dictología que ayer Lorenzo nos decía, si es rítmica, si no es rítmica. ¿Cómo se produce? Si es virulento. Cuando estamos grabando en un sitio, en una casa encantada, y de repente los aparatos... ¿Se ha apagado el DVD? ¿Se ha apagado? Esto es misterioso, ¿eh? ¿Se ha apagado? Me lo he cargado una de dos. Quiero decir que a veces los fenómenos paranormales tienen la característica de ser así. Tenemos que observarlos, tenemos que ser partícipe de ellos y tenemos que observar, ver y ser conscientes de cómo se produce, de dónde se produce, dónde estamos situados. Estamos situados en una casa donde dicen que ocurren fenómenos extraños. Estamos situados en Madrid, carretera tal, caserón tal, etcétera. Así es como se establece una ficha. Luego tendremos que aplicar las características físicas, ver qué características físicas tiene ese fenómeno. ¿Qué narices es esto que estoy observando? ¿Qué es? Por ejemplo, recuerdo un día que estábamos en una casa encantada. ¿Me oyen? Y bueno, pues se aparecía un fantasma en esta casa. Y habíamos ahí dos investigadores que nos preguntamos si era verdad aquello. Y había una tarimita de madera antigua, donde se ponían los tarros y tal. Era de noche. Y había un bote de hojalata. Y de repente estaba yo así con mi compañero de investigación, estaba fumando una pipa y estamos así, tranquilamente. Esta es la postura que yo suelo coger para no caerme, es decir, cruzar las piernas, es muy cómoda. Y estamos tranquilamente y de repente el bote empieza a hacer así, a moverse. ¿Por qué se mueve el bote? Yo pensé que el bote se movía porque hacía corriente o porque había un escarabajo dentro. Y le digo lo del escarabajo porque también me ocurrió una cosa curiosa otro día. Pero bueno, eso es otro día. Me dio un susto. ¿Pero por qué se mueve el bote? Son preguntas que nos surgen en el momento de la investigación. ¿Qué características tiene ese bote para moverse? La bandeja esa saltó por los aires en 1000 pedazos. En 1000 pedazos, llenándonos de astillas a todos. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y dónde puedo yo encontrar información de ello? Claro, el investigador va y dice, yo no sé por qué esto ha pasado. Puedo intuir, pero vale, muy bien. Ha sido un poltergeist recurrente producido por la descarga psíquica de los investigadores. No. Ha sido un fenómeno que hay que estudiar, cotejar con los de otros investigadores y ser consecuente de que es posible
que sea algo erróneo. Y es posible que tengamos delante de nosotros un fenómeno que haya sido único y que no esté catalogado por nadie, sobre todo cuando investigamos en campo. En laboratorio es más complejo, porque está todo mucho más tipificado, pero cuando investigamos en campo, que la mayor parte de ustedes les gusta, pues tenemos que ser muy objetivos en ese sentido. Y cuando observemos las características físicas del fenómeno, tenemos que ir a los libros de parapsicología de antaño y decir, vamos a ver, ¿quién hizo esto? ¿A quién le pasó esto? Aquí tengo esto. Según Pepito Pérez, esto ocurrió en tal sitio, tal. Ocurrieron este tipo de hechos y se dictaminó este tipo de evento. Se catalogó como un poltergeist psíquico, por inducción, por ejemplo. Entonces, de esta forma sabremos a qué nos enfrentamos en cada momento. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Qué olor, temperatura, consistencia, peso, forma, apariencia? ¿Cómo es lo que estamos observando? Recuerdo un día que íbamos a casa de un conocido abogado, compañero nuestro, y que tuvo una experiencia impresionante, ¿no? Y fuimos testigos de lo que podría ser un residuo paranormal, un aporte. Por supuesto metimos, yo lo tengo en un pequeño museíto que tengo en casa, pues allí lo tengo, un pequeño aporte que apareció ahí en medio. ¿Y qué lleva ese aporte? ¿De qué está hecho? Hay que analizarlo. No basta con tenerlo allí y decir, no, esto es un aporte recogido en tal sitio. No. Hay que analizarlo. El experimento que la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas realizó en Belmez de la Moraleda hace un año, y que David Sentinella, que por cierto, felicidades David por esa exposición tan magnífica de momias que has hecho y que tantísimo trabajo te ha costado, y por favor les ruego que las vean porque es impresionante. Claudio Caballero, Lorenzo Fernández, Pedro Fernández, del Comité Internacional de la Sociedad, y un servidor, pues nos trasladamos hasta allí, realizamos una serie de investigaciones in situ, creamos unas planchas de cemento en el suelo de Belmez, nos planteamos toda una serie de hipótesis y dijimos, ¿qué es lo que falla en Belmez de la Moraleda? ¿Por qué las caras se están debilitando? ¿Quién narices dice que las caras se están debilitando? Y es verdad, las caras se están debilitando. ¿Pero por qué? Nuestra labor es saber por qué, cómo. Nuestra labor es estudiar la forma, el método. Evidentemente no vamos a picar las caras porque nos las vamos a cargar. No tenemos que tocar las caras. Intentar pisar lo menos posible encima de aquellos rostros magníficos que la naturaleza nos ha brindado tener en España. Tenemos que recoger muestras, pero muestras de nuestras propias muestras. Tenemos que observar las muestras originales, pero no conozco a ningún arqueólogo que se haya llevado un trozo de pintura rupestre para analizarla en su laboratorio. Esto es parte de los científicos. ¿No? Ahí está, las caras de Belmez. Ese experimento que se hizo tuvo como resultado características notables, publicadas en la revista Enigmas, una revista que desde luego ha demostrado ser fiel al mundo de la investigación paranormal, al mundo del desarrollo de la parapsicología, porque en ningún momento se han negado a publicar nada, digo esta revista, porque son quienes realmente lo hacen. Y a mí me gusta mucho la revista de Javier Sierra, me gusta, es una revista interesantísima. Pero la gente de la revista Enigmas a mí me presiona y ustedes no lo saben bien. Pedro, datos, investiga. Marisol Roldán, investiga. Pedro Fernández, investiga, haz lo otro. Nos obligan a investigar, nos obligan a publicar. Y ustedes verán que uno de los puntos importantes del método paracientífico es publicar, para que todos ustedes sepan qué es lo que narices hacemos y para qué estamos haciendo algo.
no estamos pasando una reunión entre amigos, aunque nos lo pasamos muy bien, pero no es eso solo. Las pruebas que fueron obtenidas en Belmez de la Moraleda con las últimas investigaciones que el SEIP realizó allí fueron impresionantes. Impresionantes, señores. Y ustedes la mayor parte las conocen. Impresionantes. ¿Pero por qué fueron impresionantes? Y les explico. Nosotros la intención que tuvimos no fue ni siquiera tocar parte de ese suelo, como yo les decía antes. De hecho, creamos por toda la casa una película de arena, para que la humedad del suelo condujese por la parte más superficial y evidentemente se trasladase a muestras de 60 por 60 centímetros que nosotros distribuimos por toda la casa y que creamos como propio suelo de la casa. ¿Por qué? Porque en Belmez ya no hay humedad, no está la misma humedad que había. Cuando yo fui hace 10 años, en Belmez había un 93% de humedad en el suelo. Hoy hay un 42% de humedad en el suelo. La calle que hay, en la calle antigua Rodríguez Acosta, está asfaltada, antes era de cemento. E investigadores de la talla como Sol Blanco Soler, que han estado ahí durante muchísimos años, mucho antes que yo evidentemente, siguiendo la investigación de cerca, lo saben. Esta humedad ha disminuido, esta humedad ha cambiado. Y gracias a que esa humedad ha cambiado, ha disminuido, las caras se han debilitado en mucha medida. Cuando yo fui allí con el resto del equipo, pues vimos a María Gómez Cámara sentada en el sillón en una de nuestras primeras visitas antes de la investigación última realizada. Pues vimos a María sentada en el sillón. Estuvimos todo un fin de semana con ella investigando, grabando psicofonías con jaulas de Faraday, analizadores audioespectrométricos, para dictaminar que las psicofonías no fueran voces externas. Ojo, que es muy importante eso. Y vimos a María que solamente vino una chica. Y Sol, no sé si estás por ahí, creo que sí, tú lo comprenderás, solo en todo el fin de semana, una chica del pueblo de 12 años a ver las caras. Imagínense ustedes, para una persona como María Gómez Cámara, que ha dado su vida, 30 y tantos años ya, a las caras, a enseñar las caras y a sentarse en su sillón, a hundirse cada día más en ese sillón para exponer lo que tiene en su casa humildemente, sin cobrar un duro. Efectivamente, María estaba deprimida. Y nosotros fuimos a crear caras. Fuimos a crear caras de Belmez. Nos reunimos, el Consejo de la Sociedad, en este caso estaba formado en ese día de investigación por Pedro Fernández, por David y por un servidor. Nos reunimos y dijimos, señores, tenemos necesariamente que hacer algo. El fenómeno Belmez se está debilitando. El fenómeno Belmez está perdiendo intensidad. ¿Por qué? Y nos planteamos esa cuestión. Tuvimos que crear caras. ¿Cómo? María. Yo no sé si ustedes conocen a María, pero María es muy fuerte, ¿eh? Tiene un carácter. Aquí el único que la sabe torear bien es Pedro Fernández, que se enrolla con ella, no sé cómo lo haces, Pedro, pero se enrolla con ella y al final hacemos lo que ella quiere, evidentemente. María, levántese del sillón. Quitamos el sillón, levantamos el sofá, limpiamos, tal. Bueno, aquí vamos a poner cemento, aquí vamos a tal, vamos a buscar caras. Pero si yo no quiero buscar caras, ¿qué caras hay por todas partes? María, vamos a buscar caras. Que no, déjame en paz. María, vamos a buscar caras. Se levanta María, porque María es un encanto. Bueno, aquí creo que hay una. Y efectivamente aparece una. Y digo, Dios mío, es verdad. Aquí hay otra. Y es verdad, había otra. Detectamos 9 rostros en formación, 9 caras nuevas, entre ellas un caballo precioso que ha salido delante de la antigua cuadra. Un caballo que aquí un servidor, para el periódico de la revista Enigmas, dibujó, y menos mal que no lo vieron muchos, porque parecía Osiris en lugar de un caballo.
Lo siento, David, perdóname, pero te lo tenía que decir. He sido culpable. ¿Qué significa esto? ¿Crear caras? No, las caras estaban ahí. Las caras salieron por sí mismas, pero no estaban, no se veían. La gente no sabía que estaban. Así que el experimento comenzó ese día. Lo primero que teníamos que hacer es levantar el espíritu de María. Teníamos que hacer que la gente fuera a visitar las caras. Y así fue como conseguimos que María, al cabo de 6 meses después de la primera investigación, fuéramos y las caras se hubieran potenciado. Aparecieron 6 rostros nuevos más y un montón más de caritas en formación diseminadas, no con las mismas fuerzas que aparecieron las primeras, evidentemente. Pero si María era un factor psíquico, detectamos que efectivamente se había potenciado. Esos 3 factores importantes que el fenómeno de Belmez tuvo, como fue la pizarra, el suelo, el bolígrafo, la humedad. Bueno, más que la humedad, la propia María. Y la humedad fue la tinta. Esos 3 factores es lo que hace que las caras salgan. ¿Existe algo más allá, trascendente? ¿Existe una fuerza espiritual capaz de plasmar las caras? Personalmente, creo que sí. Y si alguno de ustedes piensa que estoy loco, que me demuestre lo contrario. Una vez que habíamos dispuesto todos los equipos, todo, reproducimos por primera vez, creo que en la historia de la parapsicología española, teleplastias de Belmez en un laboratorio paracientífico, como son en los laboratorios del SEIP en Alicante. 3 muestras de 60 por 60 y 12 tartitas, le iba a decir tartaletas y algunos de ustedes saben por qué. 12 tartitas, como un compact disc, empezaron a manifestar cambios. Hicimos un seguimiento puntual día a día, desde que regresamos a casa, a los laboratorios, desde que distribuimos las placas por uno de los lugares que tenemos preparado para ello, a las 4 de la mañana, desde el primer día, las planchas mostraron modificaciones. Y esto que yo les estoy comentando a ustedes es parapsicología científica. Parapsicología científica. Los datos han sido publicados en las páginas de internet del SEIP, la revista Enigmas, y los medios por los que se ha comentado han llegado prácticamente a todos los niveles de España y a muchos lugares del mundo. Tengo una lista de los científicos escépticos pertenecientes a determinadas organizaciones críticas, felicitándonos por el trabajo desarrollado. Esto es lo que hay que conseguir. El resto forma parte de la especulación, entre lo que me incluyo. El resto forma parte de la forma y de las ganas de saber de cada uno de ustedes. Tenemos que ser los mejores. Y en principio la parapsicología española va por un camino muy bueno, porque cada día tenemos lo más importante y es ganas de saber. Gracias a ese fenómeno reproducido en Belmez, creo que se ha roto una lanza en favor de la parapsicología científica desde hace mucho tiempo, porque hacía ya mucho tiempo que no se hacía algo, con lo cual, felicidades a todo el equipo del SEIP que ha trabajado en ello, porque os merecéis muchísimo, muchísimo. En fin, ese método que yo les comentaba, ya se me ha olvidado hasta por dónde iba. Caramba. Hojas, hojas. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación, estamos en
datos de observación, tenemos fenómenos concomitantes. Se producen psicofonías, poltergeist, apariciones, manifestaciones de todo tipo, posesiones, de todo. Y tenemos que anotarlo, tenemos que saberlo. Tenemos que anotar las condiciones ambientales de producción, la humedad relativa del aire, la temperatura, los niveles de radioactividad que se producen en el ambiente, las alteraciones en los campos electromagnéticos. Y por supuesto, tenemos que tener constancia de que todo lo que yo estoy relatando aquí es ampliable. Esto es una estructura, pero por supuesto esta estructura debe ampliarse. Y para ello habrá reuniones y habrá congresos como estos, entre los que ustedes no sean simples observadores, como están observándome a mí ahora, sino que participen activamente, que nos den ideas. Y esto se va a hacer. Esto se va a hacer. El día 6 hay una comida fraternal siempre, que la hacemos todos los años, de diciembre, en Alicante, donde nos reunimos investigadores de toda España y allí planeamos cosas de... Bueno, pues a veces vienen decenas y decenas y decenas y decenas de investigadores hasta, bueno, a exponer sus investigaciones, sus datos, a hacer este método. Y esto es lo bonito. Así que, por favor, no me falle ninguno, porque ahí están todos ustedes invitados. Ese método que tenemos que seguir, ese método de observación, tiene a veces como cosas importantes la observación de las huellas que dejan las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo una investigación donde fuimos a analizar un poltergeist donde un elefantito se disparaba de la cama, de la cabecera de la cama, y se empotraba en una pared. Y bueno, créanme ustedes, cuando yo entré en aquella habitación, la mujer, bueno, me decía, no, es que yo creo que tengo un poltergeist en casa. ¿Por qué? No, porque el elefantito se me clava en la pared. Digo, ¿cómo que el elefantito se le clava en la pared? Lléveme usted hasta el elefantito. Y efectivamente había un elefantito de hierro, de esos que tienen la trompa hacia arriba para traer suerte. Y encima de la cabecera de la cama había un agujero. Y digo, ¿y el elefantito salta de allí hasta aquí? Sí, todas las noches. Hacer guardia. Y bueno. Y yo estaba encima de la cama, sentado, así, estaba sentado encima de la cama, con el aparato de grabar aquí, y el elefantito me miraba, porque estaba delante. Y yo miraba también al elefantito, y cuando veía que tal, me agachaba un poco, porque además tenía mi cabeza justamente en la trayectoria, ¿no? Y digo, a ver si se dispara ahora y me... Las huellas son muy importantes, porque a veces en las huellas se pueden detectar errores. Nosotros tenemos unos microscopios y unas luces de unas longitudes de onda muy curiosas que a veces pues es curioso como ver en la huella que han raspado para hacer la huella más grande o que han cogido el elefantito y le han pegado martillazos para clavarlo y hacer como si en su casa hubiera un fenómeno poltergeist, y resulta que lo único que está intentando hacer es que el marido venda la casa para después ella comprarse un apartamento en el mar. Es muy curioso. O una chiquilla que vive en medio del campo y que está harta de que sus padres tengan que llevarla a la marcheta de la sociedad y empieza a generar fenómenos poltergeist. No, se mueven las cosas solas. ¿Pero por qué? No sé. ¿Y estas pintadas? No sé. Que coge las manos por detrás. En fin, parecía medrado. Que hay mucho fraude, claro que hay mucho fraude, pero para eso estamos nosotros, para esclarecerlo. Ahora mismo hemos investigado un caso de fraude impresionante que había en Elda y bueno, pues ese fraude pues ha dado la vuelta al mundo, porque casi nos timan, porque además el caso perfecto, cuando nuestro compañero Gabriel Gómez, que está por aquí, llega a la casa con su equipo de investigación, con una primera toma de contacto en nombre de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Qué ocurre? Tal. Bueno, aquello... Gabriel me llama, Pedro, aquí ocurre algo. Una chiquilla de 12 años, característica poltergeist,
entorno poltergeist, humildad, tal, ningún tipo de afán de lucro, nada. Bueno, aquí hay algo. Los fenómenos observables, la prensa encima todos los días, y encima había fotografías donde los objetos se habían captado en vuelo. Joder. Cuando fuimos al día siguiente a investigar, madre de Dios, la señora decía que yo era el maligno. «Usted es el maligno, que ha venido aquí y me quiere hundir». Y digo, señora, yo solamente quería investigar. No, si quiere usted investigar tiene que pedirle permiso al alcalde. Pero ¿qué tiene que ver el alcalde del pueblo para que yo entre en su casa? Usted quiere que se investigue. Además era ella la que publicaba y que decía, no, queremos que se investigue. Y por supuesto uno de nuestros compañeros fue el día antes para decirle que íbamos a investigar y por supuesto que sí, claro. Pues de ir cargados con todo el equipo. Nos costó 6 horas entrar y 1 hora salir. En fin, que hay mucho fraude. La señora ahora está en un psiquiátrico. Y es de verdad, ¿eh? Le pegó fuego a su casa hace unos días. Ocurren estas cosas, afán de notoriedad y determinadas cosas. Tenemos que ser muy observadores y estamos precisamente en el punto de observación. Tenemos que comprobar las huellas de las cosas que dejan para ver si hay algún pelo detrás que nos puede decir que ese pelo no estaba antes o qué narices pinta un pelo ahí. Si observamos alguna muestra extraña, tenemos que enviarla a un laboratorio de análisis de verdad. No coger nuestro microscopio o nuestra intuición y decir, oye, esto lleva tal o lleva chicle. No sirve. No sirve porque, ¿y cómo lo analizó usted? Pues tal. La fotografía del fantasma famoso del balneario de Aguas de Busot, que yo tuve la suerte o desgracia de captar y que bueno, pues que ha sido publicada, pues, por supuesto, en la revista Enigmas, que es donde nosotros hacemos públicas las labores de investigación, pues fue autentificada por el grupo editorial MIG Difusión, por el laboratorio digital que hay dentro, por Alfredo Guijarro Leffler, que ha firmado una hoja donde autentifica como experto que la fotografía no está retocada, no es un trucaje y corresponde realmente a algo que ustedes verán después. No se lo voy a decir, por si alguno no lo ha visto. Y esto es importante, que tengamos una serie de pesos externos, de apoyos externos, por mucha entidad que pueda tener la persona o por mucha entidad que pueda tener el equipo de investigación. Tenemos que analizar los testigos. Cuando analizamos el caso de Elda, de este fraude, lo primero que hicimos fue conectar un polígrafo, un analizador, iba a decir un electroencefalograma, pero un electroencefalógrafo, pero no es un electroencefalógrafo, es un polígrafo, es un detector de mentiras. Es un detector de que cuando alguien miente, aquello empieza a pitar y la persona se asusta y miente más y dice y tal, en fin, que lo pillas. ¿Cuántas veces nos hemos reído con el aparatito? Sobre todo cuando alguno de los testigos dice, ¡ay, ¿puedo probarlo yo? Es curioso. Pero es importante ver qué solidez psíquica, psicológica tienen los testigos. Y les voy a decir una cosa. Llevo muchos años investigando los fenómenos paranormales y nunca he encontrado una mente tan fría, tan calculadora, tan observadora, que a mí me dejaba helado, como en una de las últimas investigaciones que hicimos, que fue la de la casa de Elda. Una niña de 12 años. Y sé que algunos de los que están por ahí estarán afirmando con la cabeza. Impresionante. Si a mí me miente esa niña, yo no sé pillarle la mentira. Ni con polígrafo, ni sin polígrafo, ni con bentotal sódico. Algo impresionante. Algunas personas, algunos testigos, tienen una solidez mental tan grande que es muy difícil pillarles en cualquier renuncio. Tenemos que ser muy observadores, tenemos que intimar. Yo recuerdo a
sea, porque esta chiquilla, esta niña de 12 años, captó las fotografías supuestamente solas, ¿no? Hasta que Guillermo Núñez detectó que en una de las fotografías había un destello en el cual estaban reflejados los productores de los fenómenos poltergeist tirando los platos hacia arriba, ¿no? Pero supuestamente esta niña había hecho las fotografías solas. Y yo recuerdo como Guillermo Núñez le decía, pese a poner en peligro su cámara, le decía: coge la cámara y ponte donde estabas y haz las fotos a ver qué pasa. Y me gustaría que hubieran visto la cara de la niña. Dice: ¿pero quieres que la coja así? Así, así, así. ¿O cómo? Y Guillermo: no, como tú querías. Ah, muy bien. Pam, 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 pam. Bueno, es que no dejó tiempo a nada. No podíamos ver nada, no. O sea, era algo impresionante. Pero bueno, tenemos ese tipo de casos y no hace falta que sean muy mayores, como les contaba, para que nos la peguen, o muy doctos o muy sabios. A veces los más sabios hacen agua rápidamente. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta las opiniones de los testigos. ¿Qué apariencia tienen? ¿Qué aspecto tienen? No podemos dejarnos llevar por ello, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Si tienen estigmas o si tienen cualquier tipo de muestra. Bueno, si un estigmatizado tiene la huella de los clavos de Cristo aquí en la palma de la mano, en lugar de tenerlos en la muñeca, pensamos que puede ser una inducción psicológica. Sin embargo, si los tienen en la muñeca, ¿es real? Bueno, ya, tal. Empezamos a elucubrar, nos perdemos en los abismos. No, pues hay que investigarlo. Hay que someter a determinadas pruebas entre las que se encuentra la hipnosis. Hay que estudiar los casos muy bien. Y también tenemos que darnos cuenta del efecto que produce en los investigadores. Bueno, David, déjame que lo cuente porque tengo que contarlo. David Sentinella. Estamos un día investigando en un lugar que muchos de ustedes los conocen. Yo llevo muchos años detrás de él. He ido muchas veces con muy buena gente, con muchos equipos, y otras veces solo. Pero un día que íbamos Pedro Fernández, David y yo a grabar psicofonías al balneario de Aguas de Busot, entramos en un pasillo que hay abajo y yo le decía a David: David, ahora el pasillo es así como yo se lo voy a describir: largo, tenue, tétrico, oscuro. Vamos, que parecía que iba a salir el fantasma de no sé quién por algún lado. Y yo le digo a David, vamos a hacer un pequeño experimento, y el experimento es crear una potencialidad psíquica, que no la hay, vamos a crearla. Y David, bueno, pero Pedro, espera, ¿cómo que una potencialidad psíquica? ¿Por qué me lo dices a mí? No, es que, bueno, Pedro se pone en un lado, yo me pongo al final del pasillo, estamos los dos al final del pasillo, y le digo a David, bueno, ahora, anda. Y David hace esto. ¿Ando ya? Sí. ¿Hacia dónde? Hacia la oscuridad. Y coge David su cámara, inseparable, magnífica. Y nosotros montamos el trípode para hacer un seguimiento fotográfico. Con exposición. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, pues allá que va David y empieza a andar. Muy bien, al principio muy bien. Claro, estamos allí y tal, la luz del candil. Bien, cuando llevaba 10 metros, yo le había dicho no te vuelvas, porque es importante que no te vuelvas. Cuando llevaba 10 metros, cuando llevaba 15 metros, sigo y nosotros callados. Claro, al final del pasillo hay una especie de rotonda, que es una habitación muy tétrica, muy rara, que parece de celebraciones de rituales satánicos. Cuando estaba cerca, ¿ya? ¿Estáis ahí? Nosotros callados, menos mal que veía el reflejito de la cámara y sabía que estábamos ahí. ¿Qué se produce en estos casos? Miedo. El miedo, la sensación que todos los hemos tenido, pues es lo que realmente dispara determinados resortes psíquicos de protección que muy posiblemente sean
los artífices de muchos de los fenómenos paranormales que nosotros hemos observado. ¿Cuántas veces yo he ido a muchas casas antiguas? Porque mi especialidad, a pesar de ser de laboratorio, es el campo, investigar en las casas, en los lugares. Vamos a una casa súper tétrica y, bueno, pues recuerdo que íbamos unos investigadores y entramos en la casa y nada más entrar en la casa, abandonada, abierta por completo, vemos una bolsa de deporte y unas ropas, una cazadora y tal. Y una de las investigadoras dice, madre mía, ¿y esto? Digo, no sé, es algo de algún mendigo. No habíamos entrado en la casa, estamos en la antesala de la casa. Pero cuando entres en una casa así, cuando sientes el frío de la entrada, cuando sientes la puerta, cuando atraviesas la puerta, estás allanando una morada. Y no lo digo por el tema del delito, estás entrando en una propiedad privada. El corazón se acelera. El ritmo cardíaco se vuelve cada vez más fuerte. Se siente miedo. Y es un miedo a lo desconocido. Estando en la antesala con nuestros equipos, montamos las mesas de investigación y una de las investigadoras dice, ¿a quién pertenece esta ropa? Una voz psicofónica dice, muerto por completo. No sé si, bueno, iba a decir una palabrota, pero estamos hasta aquí. Grabamos unas psicofonías alucinantes. Salían psicofonías a borbotones. A la semana siguiente acudimos al mismo lugar, pero ya entramos en el establo y recorrimos varias estancias. El nivel de psicofonías disminuyó. A la semana siguiente volvimos al lugar, recorrimos toda la casa, nos fumamos varias pipas y cigarrillos dentro y disminuyó mucho más. Hasta que al final no conseguimos psicofonías porque aquello parecía nuestra casa. De hecho, un día nos asamos chuletas en la chimenea y todo. Quiero decir con esto que cuando las personas no estamos muy relacionados con el entorno, el impacto emocional es lo que libera esa enorme carga psíquica que desde luego interactúa con el fenómeno. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta todos estos fenómenos de observación. Y ahora voy a pasar un poquito rápido y quiero pasarles unas psicofonías además y un vídeo. Esto se apaga, ¿eh? Si teníamos la observación en cuenta y teníamos los datos de interés dentro de la misma, tenemos que tener en cuenta que la organización de los datos observados es muy importante. Todo lo que hemos observado tiene que estar metido en un ordenadorcito. Aquí lo tienen ustedes, en esta parte. La organización de todos esos datos es muy importante que la tengamos en cuenta. Primero, porque debe de ser accesible y, desde luego, tiene que ser muy manejable. Por ello, yo personalmente recomiendo que tanto un cuaderno de investigación de campo como un ordenador... ¿Tenemos mucho tiempo, Rafa? ¿Ya? Pues voy a pasar directamente a otras cosas. Si me permites, voy a robarte 5 o 10 minutitos, ¿vale? Gracias. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tanto el análisis de las muestras recogidas como las hipótesis del trabajo de lo paranormal que se elaboran, como todo, debe de ser muy objetivo, debe de ser muy certero. Y tenemos que saber muy bien hacia quién lo decimos. Y ahora voy a pasar muy rápidamente sobre varias cosas que quiero enseñarles. Primero, si teníamos la observación como dato importante, tenemos que saber comparar los datos. Para poder comparar los datos, lo único que tenemos que hacer es leer, investigar, saber qué es lo que hay. La experimentación en laboratorio es algo necesario. Cotejar las hipótesis que hemos dicho, las hipótesis que hemos planteado, para saber que son realidad. La publicación de nuestros resultados es obligada, obligada. Porque ¿quién narices se va a enterar de lo que hemos hecho si no se publica? Sea como sea, aunque nos lo paguemos nosotros. Tenemos que ponerlo
publicarlo, si no sirve de nada. Si no, estaríamos absolutamente perdidos. Como instrumentos de investigación tenemos miles, aparatos, ordenador, cuaderno de campo, sensores diversos, aparatos TELAB, que es una marca americana con la que nosotros vamos a empezar a trabajar de investigación y desarrollo científico, termómetros, contadores Geiger, higrómetros, detectores, equipos de investigación que forman los magnetófonos, los micrófonos, los equipos de análisis como los ordenadores. Todo esto es lo que forma el método paracientífico. Por favor, piensen ustedes que cada vez que nos enfrentemos a una investigación sobre lo paranormal, tenemos que tener en cuenta todos estos datos. Voy a pasarles 5 psicofonías interesantes. ¿Por qué? Porque yo no sé dar una charla sin psicofonías. La primera que quiero enseñarles es una psicofonía. Bueno, son 5. Todas estas están grabadas en condiciones de grabación buenas. Están grabadas y obtenidas y analizadas un montón de veces. ¿Significa esto que las hemos oído muchos, las hemos analizado muchos y los resultados están aunados, unificados? La primera, quiero exponérsela aquí porque ustedes no la han escuchado. No la primera, sino la segunda parte de la primera, porque la primera estoy seguro que sí que la han escuchado muchos de ustedes. ¿Recuerdan una psicofonía que yo obtuve, que yo decía, ¿podéis darnos una prueba desde vuestro mundo? Y la psicofonía decía, directo de los muertos. Bien, pues a continuación de esa había otra voz que decía, y no son todos los que están. Yo me quedé alucinado cuando oí esto, pero bueno, vamos a ver si esto funciona. Y si funciona será un milagro. Directo de los muertos, y no todos los que están. Y suena así tal cual, con ese acento. A ver, tengo que darle aquí, ¿no? Sí. ¿Ahora se oye el DVD? Perfecto, vamos a probarlo. No todos los que están. Es muy curioso. En otro momento yo digo, ¿hola? ¿Sí? Y la voz me dice, hola. Es curioso. Un diálogo, están ahí. ¿Hola? ¿Sí? No bajar. ¿Hola? Ahí, déjalo ahí. ¿Hola? ¿Sí? En fin, en otra ocasión, en un contestador telefónico se graba una voz que dice, Isabel, te amo. Vamos a escuchar. En otra, yo estaba en un lugar muy curioso y pregunto, muchos de los que están aquí saben que existe pues, un sistema de transcomunicación instrumental, que supuestamente hay europuentes y demás sistemas de contacto. Eso forma parte de la TCI. Y hay una especie de río, el río del tiempo, que supuestamente es una hipótesis, claro. Pero bueno, dicen que están ahí. Y un día digo, bueno, ¿esto del río del tiempo es verdad? ¿Esto de que existe un planeta que se llama Marduk es verdad? ¿Esto de que existe un planeta donde están los muertos es verdad? ¿Qué narices es esto? ¿Esto es verdad o es mentira? Ellos dicen que están en la otra orilla del río.
Y yo dije, bueno, pues si estáis ahí, decidme algo desde la otra orilla. Y una voz me dice, en la orilla nuestra estás. Es muy compleja, ¿eh? En la orilla nuestra estás. Y por último, para finalizar con estas psicofonías, que he preparado 5 solo, quiero dejarles con una grabación muy extraña que se obtuvo en un lugar absolutamente tranquilo, silencioso, calmado y que no había nadie. No voy a decirles qué decía esa voz, y lo sé. Escuchen, escuchen. Después de esta música, oirán una voz que dice, que me muera aquí. En fin, estas son las psicofonías que yo había preparado. Y ahora, Rafa, por favor, déjame que les ponga esto. Gracias. Son exactamente 7 minutos 37 segundos. Y está hecho para que ustedes vean algunas de las cosas que nos están llegando últimamente, que hemos estado viendo y que hemos estado analizando. Esto forma parte del trabajo de campo de la investigación de lo paranormal. Forma parte del trabajo de campo de un colectivo importante de investigadores. ¿Podéis bajar la luz de la...
Gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Un verdadero placer. Gracias, Pedro. Muchas gracias.